Acción. Pues hemos terminado, Wagner Maníacos, amigos de Dr. Wagner. Quiero decirles que ahora regresa Juan Manuel González Barrón. Ya perdí una vez más la máscara, pero la perdí con ustedes. ¿Por qué? Se metieron ustedes hasta la cocina. Les he demostrado lo que hay detrás de una preparación de esta gran leyenda, de este gran ser. Sin desayunar, tomando mañanero para despertar. Tu madre si tu cabrón empieza a pestañear. Pues bienvenidos, Wagner Maníacos, aquí al mundo de la fuerza y la resistencia. Siempre venimos aquí al templo de verdad, porque hay que estar preparados. Y aquí bajo la dirección de Tupac, mi entrenador personalizado, de verdad, hacemos un gran team. Y es más, vamos a hacer lo que siempre hago. Me voy a poner la máscara para sentirme guerrero. Ustedes van a ser testigos de lo que va a pasar aquí. ¿Cómo ves, Tupac? Vámonos, vámonos, estamos listos. Los murrones bebé. De barrio para el barrio, 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 una fiesta cabrona está. Síganos. Siempre hay que ejercitarnos para poder estar al 100 frente a un rival. No nada más en ocasiones especiales, no. Si eso es lo que me ha mantenido a mí, el estar vigente hasta ahorita, dentro de los aficionados, dentro de los promotores, dentro de las familias, de todo. Porque es mi entrega personal, mi responsabilidad personal, mi prestigio personal, el venir a un gimnasio. Es el carnaval de Dios. ¿Esto para qué sirve, Tupac? Estamos estirando, estamos ahorita preparando las articulaciones y los grupos musculares que vamos a involucrar para aumentar la temperatura y estén listos para cargar más peso. Claro que sí, y es que tantas caídas, de verdad, te platico que a veces nos encontramos con ciertos rines que están bien duros. No tienen la colchoneta, pero pues eso no es impedimento para tener una caída. Anteriormente se manejaba con puro acerrín, o sea, el impacto directo. Directo. El tablón y el acerrín. Y ahora ya meten un tipo de foamy que amortigua un poquito. Pero aún así, La caída. nadie la salva. Vamos a Y agregarle... nosotros somos como vistecitos que pum, 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 hasta que son, tú sabes que son derrames micro, para los músculos. Derrames como sangrados internos. No, y es que además ya en el juego del deporte se sienten menos los golpes en el momento, pero al enfriarte ya es donde las articulaciones resienten el trabajo. Vamos a empezar, ahora vamos a hacer 4 ejercicios para empezar. Va. Tupac. Lo menciono porque él llegó a mí por medio de la afición a este gran personaje, Dr. Wagner. Oye, por ejemplo, a mí me tocó, porque a mí me tocó muy chavito, ¿no? Ajá. Los 90s, pero de pronto yo vi un cambio contigo en el vestuario, en meterle los colores, porque no está fácil de pronto aventarte a ir Mira, a la tradición. yo siempre respeté el color blanco de mi padre, pero siempre tuve la inquietud de cómo tratar de hacer una carrera paralela a lo que hizo mi padre. Y sí, muchos años estuve como blanco, pero después llegó el momento en hacer esa transformación, cuando me invitaron a Japón. Ahí fue cuando porté los colores patrios y ¡pum! Es que se volvió un clásico. Exacto. De hecho, ¿qué creen? Yo ahora cuando empezamos a ser amigos ahí por las redes, Bien. fue porque lo etiqueté en una competencia que tuve yo allá en España. Ah, bien. Y me llevé mi máscara. Entonces yo andaba en el evento, en la competencia, y al final la gente, más que por tu color de tu bandera o algo, me ubicaban por la máscara distintiva. Y es que en verdad, o sea, tú dices lucha libre y luego México, lucha libre mexicana. ¿Y quiénes son los personajes? Santo, Blue Demon, que ha trascendido durante sus películas. Pero también hay personajes como tu personaje. Miren, de hecho aquí está la foto, ahí estoy en España. Y me llevé lo único que me pude llevar, ni bandera ni nada,
Pero sí la máscara. La máscara, ¿no? Representativa. Con esa ¿Qué andabas tal? dando Estabas dando cátedra de lucha libre por allá. cátedra. Y sí se acercaban los Sí, turistas. sí, y sí, decían, la gente ya te ubica, ya oh, sabe de lucha dónde libre, eres. mexicano. Parte de la vigencia es muy importante que dices porque la gente quiere verte, pero te quiere ver bien, te quiere ver rendir, te quiere ver sano. Entonces lo que hemos estado haciendo nosotros es tratar de trabajar para que él luzca allá arriba. Exacto. No toda esta parte que a lo mejor no ven ustedes que estamos entrenando día a día, ya sea aquí o en los estados o en los países donde les toque. Estamos tratando de llevar un seguimiento y una alimentación para mantenerlo fuerte, resistente y sobre todo prevenir las lesiones que todo el tiempo están ahí a la orden. Están presentes. Imagínense un día completo, abordar un vuelo, esperar las horas de vuelo, bajar, alimentarte, buscar un gimnasio, buscar un descanso en un hotel y luego de ahí al evento. Puta, es algo grandioso para mí. Y ahorita me puedo despojar de esta rodillera porque ando lesionado un poquito del codo, pero eso no me detuvo. Creo que tenemos alma de acero y más con la asesoría y la dirección de Tupac, que me siento muy honrado porque me acompaña, me dirige y podemos trascender. Es un gran compromiso que ustedes van a ver día a día, porque llegan jóvenes que quieren ser grandes estrellas y quieren quitarte de la banca, quieren quitarte del lugar, pero para eso les va a costar chingadazos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues prepararse. Estamos tratando de no trampear ahí, que llegue el trabajo directo al bíceps. Vámonos. Ahí está, vámonos a la polea ahora sí. Yo te caí, siento un poquito de dolor, pero no me rajo. No me rajo, no me rajo. A rajarse a su tierra. Ahí estamos tratando de mantener en tensión todo el tiempo el brazo. Venga, Ya. una más, una más. Ahí va. No incluye el pecho, ¿ah? No incluye el pecho, ahí vamos a trabajar directamente al tríceps, ¿eh? Entonces, para que tire unas buenas cachetadas. Bien, 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 fallas, fallas. Descanso 30 segunditos. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué ustedes no están como los americanos? Sí, grandotes. ¿Tú a qué le achacas que nosotros como mexicanos no podamos tener estos volúmenes? Puede ser en parte la genética y ahorita vienen también ya las costumbres y lo que hacemos diario. Ok. Ayúdate que yo te ayudaré. Sale, vámonos. Vámonos, round 2. Round 2. ¿Qué estamos buscando ahorita con todas estas rutinas? Mantenerte fuerte, Claro. mantenerte en acción para que estés listo para tirar cachetadas, ¿sí? Aguantar los golpes, aguantar también toda la rutina de viajar, Claro. ¿no? Porque es muy estresante. También estamos viendo lo de la alimentación, que ahí es donde todos nos cuesta porque Todos somos de fallamos, antojos, somos de antojos. Pero estamos, sobre todo como ahorita que ese brazo anda un poquito más delicado, los seguimos fortaleciendo. Acuérdense que el grupo muscular que no se entrena, se atrofia. Fíjate, yo recuerdo, tú sabes que la vieja guardia de mi padre en los años, estamos hablando cuando él entrenaba ahí en Zacatecas, no existían estas máquinas. Él decía que se levantaba a las 6 de la mañana y se iba al Cerro de la Bufa, porque él es originario de ahí, de Zacatecas. Y ahí va en chinga, a subirlo. Y él siempre pretendía tener muy buena condición física, porque él decía que era la base. La condición física en el sentido de que, y es verdad, cuando no tienes condición física, como que el cerebro se bloquea y ya no puedes seguir una llave, una contrallave, crear, seguir acosando al rival y todas esas cosas. A veces uno sufre, como lo que me preguntabas, bueno, ¿y qué pasó con la familia? Pues también sufres porque te despegas de la familia, andas viajando, andas dando el entretenimiento, el espectáculo, la lucha libre. En fechas importantes. Exacto, fechas importantes a veces. Claro, a veces el 24 y el 31, pues sí tenemos que estar en casa, pero al siguiente día a veces viajamos, tú lo has visto, 25 de diciembre se presenta uno, 1 de enero se presenta uno. Y vayas como vayas y como estés y como hayas pasado.
Las fiestas navideñas o las de fin de año, tienes que estar ahí presente. Y sin descuidar la condición física. Sobre todo que era la parte que decíamos que no se ve, pero que está aquí diario. Que al final es presentarse, pero con un traje completo, ¿no? Fuerza, resistencia y actitud. Vamos por unos años más a tirar No, cachetadas. mira, casi 60 años y como nuevo. En verdad me siento fabuloso. Creo que es una etapa de mi vida en donde puedo tener un bienestar, una paz, ya no con tantas presentaciones. Puedo administrarme porque no pertenezco a alguna empresa. Soy independiente totalmente para ustedes. Cualquiera que pueda solicitar una lucha libre puede hacerlo de cualquier manera y más con este compromiso que son los entrenamientos. Así entrenan los hombres. No los Aquí no hay luchadores. celular, no hay Aquí nada. no hay nada, se Directo. olvidan esas cosas. Y si suena mi vieja que me llame, ahí después. Eso. Como dice un compañero, puro yogur. Tercera. Y ahí podemos ver ya cuando la frecuencia se está aumentando, la respiración falta y empieza a aumentar la temperatura. Vamos bien. Solo. Quema. Aquí mi coach, Tupac. Pueden ustedes, se los recomiendo rotundamente. Tupac, dile dónde estás. Diles, platícales dónde te Estamos acá en encontramos. la zona de Iztapalapa, ¿eh? Estamos moviendo el oriente y activando a todos. Pero él puede llegar a cualquier parte del mundo donde lo soliciten. Él es campeón, así como lo ven, súper campeón. Tienes tus certificaciones, tu titulación y de verdad, a todos los atletas yo me protejo con él, estoy asesorado con él y vamos a seguir adelante. Sí, sobre todo que ¿qué creen como profesionales o gente que nos dedicamos a esto? Ayer lo platicábamos, tenemos que cuidar la salud, la integridad Exacto. del alumno, porque todos tienen sueños y metas, pues hay que cuidarlos, cabrón. Muchas cosas que tenemos que cambiar en este país, sí tenemos que poner normas, Claro. tenemos que, si nos gusta esto, a lo mejor puedes entrar por hobby, pero sí es tu responsabilidad de empezar a estudiar un poquito porque tienes salud en las manos. Exacto, una salud, un valor humano. Y la gente pues pone su salud ahí en tus manos, entonces tienes que cuidarlos, hay que cuidar a la gente. Tenemos también, por ejemplo, como alumnos, ver nuestras capacidades Claro. y cuestionar un poquito. Que a lo mejor yo te pongo de pronto ejercicios que tú me dices, ¿para qué eso? Exacto. ¿Por qué es? Y fíjate, Un poquito. fíjate que es cierto lo que mencionas. A mí han llegado chicos que quieren aprender. Señor, enséñame lucha libre. Claro que sí, pero primero te tengo que condicionar físicamente. Sí. Pueden perder, lastimarse y quedar hasta parapléjicos. Sí. Hay que prepararse. Sí, responsabilidad de todos. Y si tú eres coach, cuidar salud, su integridad y cuidar a las personas. ¿Y qué creen ahorita ahí donde yo tengo ahí el gusto de trabajar, que es una escuela de capacitación de entrenadores? Claro. Estamos preparando una enfocada a todo lo que es alto rendimiento y lucha libre para que más compañeros, colegas tuyos se unan y también empiecen a activarse y a entrenar. Exactamente lo que hablábamos ayer un poquito de cuántos compañeros tuyos se mantienen vigentes. Entonces, ha disminuido mucho porque no están haciendo este entrenamiento como parte de su día a día. Exacto. Trabajes o no trabajes, tienes que estar cuidándote, manteniéndote. Sí, no con cualquiera, menos por ejemplo ahorita tú con tu edad que te avientan a las nuevas generaciones. Sí, no. Generaciones que tienen 20, 25 años, ya más avanzado 30 años que se empiezan a consolidar y quieren cortarme la cabeza, arrancármela. Y no, ni madre, yo no me dejo, a mí me la persinan entonces. Por eso estamos dándole fuerte acá atrás. Eso. Qué raro el movimiento porque ahí no siento nada de dolor. ¿Qué será? ¿Algún ligamento va? Sí, la unión que está ahí. Es cuando elevo. La idea es no dejar de entrenar, buscar Exacto. la opción y mantenerse estimulando. Eso, descánsale. Yo les recomiendo Campeones Gym de Torreón, Coahuila, que próximamente tu papá va a estar dando ahí. Allá. Conocerlo y ver a todos los atletas que se congregan ahí. Pero sí andamos en toda la República Mexicana. Yo le platico a tu papá que antes de llegar a los eventos siempre trato de buscar un gimnasio. ¿Por qué? Porque es la base para un deporte, el entrenamiento. Ya después
Para mí el entrenamiento es la lucha libre, la presentación y todo eso. Porque en ocasiones me preguntaba y me decía, bueno, ¿y por qué no vas a entrenar también lucha? Le digo, sí. Derroto a los contrincantes y aparte les doy una madriza luchando. Ese es mi entrenamiento. El plus. Así es, papá. Ya trabajamos las poleitas. Ahora van los pesos libres, venga. Eso. Por eso. Ah. Venga. Ya. Eso, papá. La semana pasada me escribía un compañero tuyo, ya ves que fuiste a Estados Unidos, que me decía el buen Rey Saludos a Rey León. que me decía, está recio el señor. Digo, es que entrena diario, entonces ya no es nada más cuando va a pelear o algo, aquí es de diario. A lo mejor de pronto no nos vemos, pero a la distancia ahí estamos en contacto, manteniendo el entrenamiento. Decía mi padre, diario hay que comer y ir al baño. Es de diario, es Es de de diario. Entonces, eso es lo que yo he adquirido a través de los años, la disciplina. Tú sabes que como todos los jóvenes a veces en un momento sí caes en el confort, un tipo de fiaca que te puede dar como ser humano. Pero no, hay que despertar, hay que despertar. Y esto es exactamente, esto es lo que hay detrás de una buena preparación de un atleta de alto rendimiento. Sobre todo que ahorita buscamos activar a más colegas tuyos, queremos mover, queremos que más gente se una a entrenar, Claro. a cuidarse y sobre todo que lo hagan de una manera consciente, Claro. cuidando su salud, que es lo que hemos estado platicando mucho tiempo, para que se prolongue. Esto es salud y tenemos manos, porque al final él es un atleta, pero también es una persona, entonces tenemos que cuidar la salud y la integridad. Y fíjate que yo siempre vi en el hecho familiar que nací de mi padre. Ahorita me recuerda esto porque mi padre siempre hizo un cuartito y teníamos pesas pero de cemento. Y antes, previo, siempre le gustó asolearse a mi papá, tomaba una sesión de sol, como que sentía que se calentaban, me imagino, los músculos y ya se metía a hacer su rutinita. Entonces, esta atmósfera que estamos creando aquí, para mí me trae muchos recuerdos de mi padre que siempre, eso fue la disciplina. Yo nunca vi una botella de vino en una mesa, no, al contrario, siempre vi botes de proteína, de suplementos, de aminoácidos, de fruta, era vasto con la fruta, de verdad. Entonces todo eso es alimentación que ahora yo encuentro la razón por qué estaba ahí, por qué se tenía que preparar para dar rendimiento en el gimnasio y también en la lucha libre. Exacto. Mediodía y el sol comienza a ganar. Bueno, y comúnmente para músculos pequeños, ¿cuántos ejercicios? Para músculos pequeños, de 3 a 5 ejercicios, muy sanos. es buena dosis. Buena Exactamente. dosis. Y eso que vengo averiado, recuérdenlo, pero no me limita nada. La pura fuerza, la pura alimentación, meditación, descanso, se los recomiendo. Vean, casi 60 años el señor y vean. Ahí está. Y todavía vigente para darle la madre a todos los estrellitas. Ahorita es una transición. Van 3 décadas, casi ya la cuarta, entonces 36 años de lucha libre, por favor. Aquí estoy para ustedes. Sean las estrellitas de cualquier compañía americana. Ahorita estoy haciendo una buena temporada en Estados Unidos y tengo que prepararme aún más, como te mencionaba. Hay monstruos muy fuertes, pero les falta resistencia de los mexicanos, de la lucha También libre cae. mexicana. También cae. Y todo esto es para ustedes, de verdad. Yo les puedo proyectar la energía, el entusiasmo, la disciplina que estoy demostrando aquí. Que vean que no soy un improvisado. Ustedes lo saben. ¿Yo qué les puedo mencionar? Creo que en los ámbitos todos se conocen quiénes somos y poder trascender. Yo respeto carreras de 1000 máscaras, de 2 caras, que son personajes que tuvieron encuentros con mi padre, el Rayo de Jalisco Jr., pero son personas que también me han dado la batuta para poder estar aquí y ver el ejemplo que ellos transmiten, porque todavía están vigentes. Ahora el Rayo de Jalisco, que va a estar una triple manía, Cané, que va a estar otra triple manía, el panzón de L.A. Park, que va a estar ahí, yo no sé por qué, inclusive Se coló. se coló, ¿verdad?
y muchas cosas, y muchos me critican, ¿no? Que eres un vendido y que esto, que el otro. Pero yo les voy a decir algo. Oye, y platícanos un poquito, por ejemplo, la adrenalina de presentarte en otro país donde no es tu idioma. Y fíjate que yo a veces te confundes. Las primeras veces giras a Japón, la gente muy disciplinada, ordenada, agarra su lugar, llega puntual y en la hora en punto que está programada el inicio de la lucha, ¡pum!, suena la campana. Y ya tienes que estar listo. Digo, aquellos que van en la primera, segunda, tercera lucha, listos. Llegaba yo a veces en eventos semifinal, salía, desempeñaba y dice, un buen lance o un buen golpe, y al final el aplauso. Pero no es como aquí que siempre el recordatorio maternal, de alguna manera, o el abucheo y todas esas cosas son muy distintos. La interacción, ¿verdad? La interacción, entonces, de alguna manera, pues tienes que saberlos convencer para poder ahí estar en el gusto. Sí. No, muy contento. Ya en Inglaterra pues, es otro tipo de público como Estados Unidos, que más alegre, más entregado. Pero no como la gran picardía de los mexicanos. Que hasta el desecho orgánico te lo avientan, ¿verdad? A todo le hallan. A todo le hallamos. Creo que eso es el entusiasmo de los aficionados cuando convences lo que estás participando, lo que estás demostrando arriba, poniéndole la madre a un rival, ¿no? He sido maldecido por haber perdido mi máscara. Dicen que la vendí. Le digo, no, hombre. Yo les voy a decir, sí me vendí. Les voy a decir la realidad. Cuando tengamos 1 millón de suscriptores, les voy a decir. Compartan. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, Compartan. La verdad, ustedes la quieren tener. Llegamos al 1 millón de suscriptores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso. Misión Se cumplida. logró. Bien. ¡Qué rico! Venga. Bien, concluimos. Concluimos, caramba. Así es. ¿Y ahora qué sigue, Tupac? A comer Nutrientes, proteína, carbohidratos, sí, grasas. y grasas, todo tenemos que meterle, si no, este entrenamiento no va a funcionar. No va a valer como dicen pelos. Sigan. Aquí las redes sociales se las dejaremos. ¿Cuáles son tus redes sociales? Tengo ahí Facebook e Instagram, Tupac Fit Trainer, para cualquier cosa. Los Wagnermandacos siempre tienen descuento, ¿eh? Claro que Y sí. queremos activar a más compañeros tuyos que le entren y se muevan igual que nosotros. En entrenando. especial a la par, ¿por qué no lo traes y le quitas la panza de cochinero? Vamos a ver si hay alguna caminadora que lo aguante. Y de verdad, muy entusiasmado con esto. Redes sociales, en Instagram, Rey Wagner Official, en Facebook, Dr. Wagner, en YouTube, Dr. Wagner. Suscríbanse porque ya les comenté al millón. Yo les voy a decir lo que sucedió en esa gran lucha en Triple Manía 25. ¿Me vendí o no me vendí? Quedan ustedes pendientes. Y recuerden que en mi casa y con mi gente se me respeta.